Un ratito nada más vamos a estar en contacto con una historiadora, escritora. Ya es la segunda vez que vamos a hablar con ella. Hablamos para cuando se desarrolló la Expo Rural Gualeguaychú, precisamente sobre algunas cuestiones históricas de lo que era la historia de la sociedad rural Gualeguaychú en aquel momento. Mucho tenía que ver el frigorífico también, porque todas estas cuestiones se interlazaban. Pero hoy también vamos para el lado de la historia, de la literatura, vamos a ponerlo en contexto: historia, literatura, personajes emblemáticos de Gualeguaychú. No por nada Gualeguaychú se le llama la ciudad de los poetas. Y bueno, ella es una de las autoras precisamente de este libro, que va a ser presentado próximamente, los próximos días. Creo que tengo entendido que es el próximo 6 de octubre, si mal no recuerdo la fecha. El día miércoles. El día miércoles. A las 19 horas en el CEDES. Ahí está. Lo dijo ella, más fácil. Gracias Así por es. el machete. Más simple. Más simple, muy bien. Yo estaba haciendo memoria, pero bueno, exactamente. Que es el libro El poeta de Estancia La Cruz. Estancia que tuve el gusto de conocer, dicho sea de paso. Estamos hablando de Pablo José Díaz Fuste, y con quien vamos a estar hablando ahora, precisamente porque ya está en línea, es Silvia Raceto, la profesora e historiadora Silvia Raceto, que es una de las autoras junto a Milagros Casanova. Silvia, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, ¿cómo están? Pero muy bien, acá estamos, en el caso mío, muy bien acompañado, le digo, ¿eh? Bueno. Silvia, a ver, vamos a ponernos un poquito en contexto. Usted, junto con Milagros, a quien también tengo el gusto de conocer y tener un gran aprecio, han llevado adelante esta recopilación de información y trabajos y trabajos, cuando digo trabajos literarios de Pablo José Díaz Fuste. Pero para ponernos en contexto, ¿quién fue Pablo José Díaz Fuste para aquellas personas que por ahí no son muy del palo de la literatura gualeguaychuense? ¿Nos puede poner un poquito en contexto? Bueno, mira, en realidad, el año pasado, cuando comenzaba la cuarentena, Elsa Saavedra de Díaz, la nuera de Pablito Díaz, puso en nuestras manos una reunión de muchísimos poemas inéditos de Pablo Díaz, y bueno, y fue a partir de ahí que fuimos entrando en conocer el poeta y también su entorno. Una cosa fue llevando a la otra, conceptos que se vertían en esa poesía nos fue llevando no solo al personaje, sino también a su entorno vital, que fue su rincón en Talitas, allá a la estancia La Cruz. Exactamente. Y bueno, y Pablo José Díaz es un personaje que nació en Talitas al comenzar el siglo XX, en 1901, y vivió aquí toda su vida hasta su muerte en 1959. Es decir, que hay toda una mitad de siglo que este hombre nos está testimoniando, ¿no? Con su vida, con su escritura, con su forma de ver la vida. Y bueno, su dedicación fue el campo. Él fue un estanciero dedicado desde lo que venía de antaño a la producción ganadera fundamentalmente, pero bueno, ya finales del siglo XIX y principios del XX se va viendo también la incorporación de agricultura en todo ese espacio, precisamente por el mejoramiento que se estaba haciendo de las razas vacunas, ovinas y también caballar. Así que bueno, tiene esa particularidad de ser un hombre que nació en ese territorio, que tuvo una educación primaria de carácter privado, con maestras que eran contratadas para que enseñaran todo lo que significaba el aprendizaje de primario en la propia casa. Y bueno, y después hace sus estudios secundarios en el Colegio Nacional. Son los primeros tiempos del
del Colegio Nacional. Claro. Y bueno, y cuando termina sus estudios, la vocación que él tenía era de continuar en la universidad. De hecho, se va él con otros amigos a Rosario y comienza a cursar la carrera de odontología. Y bueno, y estaba en segundo año y ya su padre no estaba bien de salud y él regresa a la estancia y bueno, junto con sus hermanos se pone al frente de ese establecimiento. Claro. Ahora, así que bueno, su vida fue una vida totalmente rural, seguro, pero con un gran, digamos, un gran contacto con el mundo citadino, digamos, exacto, ¿no? Tanto Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Buenos Aires, fueron como los lugares donde él también fue forjando amistades y bueno, amistades que enriquecieron su escritura y con los que él pudo compartir también los lugares donde vivía. Seguro. Ahora, Silvia, la consulta es si ustedes pudieron investigar o saber, porque por lo que usted cuenta tenía esta educación primaria particular allí en la estancia, después las primeras épocas del Colegio Nacional Luis Clavarino, después un par de años de facultad en odontología, y después, bueno, ¿de dónde sale digamos, la iniciativa literaria de Pablo Díaz? Sale, porque aparte uno imagina, aquellas épocas de principio del siglo pasado, era una época de muchas tertulias, muchas reuniones literarias, más en aquellas épocas, como decía usted, de gente que vivía tanto en la ciudad, tenía contactos en las ciudades de Gualeguaychú o Gualeguay, Buenos Aires mismo, y había muchas reuniones literarias, como hoy, bueno, hay otro tipo de reuniones, pero en aquel momento, ¿habrá salido de ahí su iniciativa hacia la literatura? Bueno, en realidad, vos sabés que él pertenece a una familia de lectores, o sea, de esas familias que tenían sus bibliotecas y que fueron enseñando de padres a hijos los rudimentos de la lectura y de la escritura. Claro. Se ve escritura ya desde quien diseña esa estancia, que es Pablo José de León. Claro. Y a él también, que tenía una preparación sólida en el Paraguay, allá en el finales del siglo XVIII. Bueno, a él también le gustaba escribir poesía, que no ha llegado hasta ahora, por lo menos eso no lo pude encontrar, pero era de los que andaban con los papeles y cualquier papel servía para poder escribir lo que estaba sintiendo. Era un poeta de tipo intimista, según lo que refiere la familia. Así que eso se va viendo, ¿no? Y él después, evidentemente, con esta formación que él ha tenido propia, principios del siglo XX, fíjate que tenía mucho, era muy fuerte el tema de la literatura, sí, ¿no? Sí, sí. El buen uso del lenguaje, la caligrafía, la ortografía, eran digamos, aspectos muy muy fuertes en la formación. Y de hecho también en el Colegio Nacional, esa formación literaria que también tenía el Colegio Nacional del Uruguay, donde su familia se preparó también, ha sido como el canal por el que él comienza escribiendo. Era una persona relativamente tímida en ese sentido de dar a conocer así tan fuertemente lo que él escribía, pero iba acercando, ¿no? Fíjate que entre los amigos que solían ir a la estancia estaba Delio Paniza. Él leía mucho a Martiniano Leguizamón, por supuesto a Fray Mocho, claro. O sea, se ven esas raíces por ahí, y ese tiempo, esos principios del siglo XX eran muy fuertes también en la circulación de revistas que tenían un gran, un gran anclaje literario, claro. Tanto para la poesía, el relato, la leyenda, o la indicación de novelas. Y esa revista, una de ellas,
era Nativa. Nativa recorría todo el país, y sobre todo tenía un gran reservorio en el mundo rural. Y entonces, bueno, se la veía, como también estaba todo aquel circuito de la revista Martín Fierro, y tenía que ver con esa premisa de defender o alentar el conocimiento de las tradiciones, decía, ¿no? Entonces, y la tradición estaba muy ligada a la actividad rural, al mundo rural, Sí, el sí. espacio rural. Y bueno, y esta gente que venía desde distintos lugares de la provincia o desde Buenos Aires y que llegaba a esta estancia, se hacían grandes tertulias con asados y empanadas y pasteles, y bueno, y pasaban unos días ahí, y él le entregaba, por ejemplo, a Delio Paniza, Horacio Romero, al mismo Cesario Bernaldo de Quirós, por ejemplo, ese gran pintor gualeyo que es un referente de la pintura entrerriana, y entonces ellos alentaban, sugerían, Claro. hasta que el mismo director de la revista Nativa, con la que él también tuvo amistad, lo alentó a publicar en su revista, y después, ya con la aprobación de amigos, y además con el apoyo también económico para ello, se publicó Brasas de Ñandubay. Claro. Así que bueno, se hizo toda una selección de poemas, y en 1958 ese libro vio la luz. Él fallece poco tiempo después. Así que bueno, de esa gran selección quedaron poemas que no se conocían, y bueno, la nuera de Pablito, de Elsa Saavedra, fue reuniendo todos esos poemas y consideró que era necesario que eso se conociera, y que bueno, viste las seguridades que da el libro, es decir, cuando ya llega a la página impresa es como que le da una cierta resistencia al tiempo, ¿no? Seguro. Así que ese fue el objetivo fundamental de todo esto, ¿no? De dar a conocer la poesía inédita de Pablito, pero también citar poemas que están en Brasas de Ñandubay, porque imagínate, son más de 60 años ya que separan una publicación de otra, y bueno, y además cayó en manos de una profesora de literatura como Milagros Casanova, y yo que soy profesora de historia y que me gusta y encuentro en cada rinconcito una especie de lugar para preguntar, Seguro. para interrogar, y bueno, por eso ha sucedido un acercamiento particular que no es solamente desde la literatura, sino que también va desde la historia, ¿no? Seguro. Ahora, Silvia, la obra de Pablo Díaz, el poeta de Estancia La Cruz, como lo han titulado precisamente, para aquellas personas que no han leído su obra o por ahí no tienen conocimiento, ¿a qué le escribía? ¿Cuáles eran sus inspiraciones? Fundamentalmente es un poeta intimista, o sea, tiene que ver con el sentido de la vida, pero también en la mirada que hace a ese mundo rural. Claro. Por ejemplo, los hombres que la habitan, los hombres que se mueven en él, los elementos que forman parte del trabajo cotidiano, los lugares, tanto digamos el paisaje como las viviendas, o sea, tiene una mirada muy amplia, y a Calitas es digamos como es su lugar en el mundo, le ha dedicado páginas muy ricas, ¿no? Así que fundamentalmente es eso. Tiene, por ejemplo, referencias a la familia,
Su familia en realidad arranca, digamos, como lo más cerca desde el siglo XVIII, cuando don Manuel de la Cruz Mosqueira radica en esos campos y va formando sus estancias. Y bueno, y la familia tiene que ver con los Mosqueira, los de León, los Díaz, también hay Villagras, o sea, es una familia muy muy grande, como se formaban aquellas familias criollas, ¿no? Claro. Y bueno, y él canta todo eso y a ese trabajo que sus padres, sus ancestros realizaron, esa cuota de sangre que ellos dieron para alcanzar la organización de la provincia y del Estado Nacional. Entonces hay como una cantidad de vetas que van saliendo de esa inspiración que le está dando el paisaje y ese valor que tiene para él la sangre heredada, ¿no? Seguro. O sea que es bastante amplio su repertorio, pero hay palabras que son claves. Él habla de nuestra raza, dice por ahí. En otras dice cómo se va perdiendo la tradición y bueno, y va como guardando, ¿no? Dice que es como la telaraña que va tejiendo rutinas en la tela y que va guardando para que no se olvide, para que eso no quede atrás en el tiempo y llegue un momento que nadie lo referencie. Seguro. O sea, tiene mucho que ver con todo eso, raza la criolla, Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, él en realidad viene de esa mixtura, ¿no? De lo español y lo criollo, pero él rompe esquemas al casarse con la hija de inmigrantes. Él se casa con Dominga Martinolich Luca. Los Martinolich son de origen croata, aunque se los ve como yugoslavos porque esa era la ciudadanía que traían, ¿no? Exacto. Y Luca, que es su madre, es inmigrante italiana, hija de italianos radicados acá. Así que bueno, una mujer de tez muy blanca, de ojos preciosos, de color azul, de ultramar, y además rompen de cierta manera con esa tradición de familias tan numerosas, 11, 12 hijos, y bueno, él tiene 2 hijos, y de esos 2 hijos sobrevivió uno, que es Carlos Díaz Martinolich, que es conocido como Pirincho, y que bueno, que es el último, él y su familia, los habitantes de esa estancia, La Cruz, formada ya a finales del siglo XVIII y llega hasta finales del siglo XX, bajo la misma familia, digamos, ¿no? Silvia, no le voy a pedir más detalles, le voy a pedir que cierre ahí, porque si no la gente no va a comprar el libro, le aviso. Seguro. Y la idea es que la gente, más allá de que lo compre, que lo lea, después si lo consigue prestado, alquilado, lo que sea, no importa. Pero como dicen los chicos ahora, no spoilemos más, no nos adelantemos más. No demos mayores detalles, porque creo yo que ya ha sembrado esa semillita del interés por conocer la vida, obra y sus trabajos de Pablo Díaz Fusté. Y bueno, solamente le queremos pedir que nos venda cuándo va a ser y cómo va a ser la presentación del libro. Bueno, el libro se va a presentar el miércoles 6 de octubre a las 7 de la tarde en el sede Sapiense. Buenísimo. Y bueno, allá en la zona de Talita y en gran parte del departamento lo conocen más como Pablito Díaz. Pablito Díaz. Y él firmaba Pablito Díaz Hijo. Ah, mira. Lo que pasa que llegado este tiempo tenemos que preguntarnos hijo de quién. Entonces decidimos que Pablito llevaba su nombre completo y
y también el apellido materno para poder ubicar fundamentalmente a la familia. Claro, pues encima hay muchos Díaz. Muchísimos. Es un apellido muy porque es de común. la familia de Santiago Díaz. Claro. Su padre es Santiago Díaz y Juana de León, Claro. pero Santiago Díaz fue su tío y padrino también de él, que es el reconocido y recordado intendente de Gualeguaychú, que murió tan joven. Seguro. Y hay una calle que lleva su nombre. Sí, y Pablito, la muerte fue muy sentida acá en Gualeguaychú, y bueno, ya en los años 60 se colocó un busto de él en el Rincón de los Poetas de la Plaza San Martín. Maravilloso. Así maravilloso. que, El acá en Gualeguaychú. Y este es un nuevo reconocimiento también. Sí, claro que sí. Sin lugar a dudas. Silvia, la tengo que despedir. Le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha brindado y todo este relato maravilloso que nos ha hecho, ¿sí? Así que le mandamos un abrazo muy grande. Perfecto, gracias por llamar. No, por favor, que sea con éxito la presentación. Saludos a Milagros, el mayor de los afectos también para Milagros, y si tenemos un ratito nos daremos una vueltita por el CEDES. Bueno, pero ahí ustedes tienen una elaboradora también, Sí. que es Bárbara, que es la que ha diseñado las tapas. Exactamente. Así que todo el arte. esa es la presentación fundamental del libro, eso es lo que llama a que alguien lea después su interior. Seguro. Así que seguro. bueno, tienen un capital muy fuerte ahí. Y no sabe lo que lo valoramos y lo cuidamos. Aunque no Sí, parezca, pero claro. lo valoramos y lo cuidamos. Un abrazo, Bueno. Silvia. Buen fin de Un semana. abrazo. Gracias. Chao. La profesora Silvia Raceto, historiadora, hablándonos sobre este nuevo trabajo de Pablito Díaz, como lo conocían en el campo, allá en las chacras y acá en la ciudad, sobre el poeta de la Estancia de la Cruz, Pablo Díaz Fuste.